Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alexander Joel García Bancachoque. Me tocó exponer en el curso de sociales. El tema que me tocó fue movimientos obreros del siglo XIX y corrientes artísticas. Primeramente voy a dar un resumen de qué es el movimiento obrero del siglo XIX. Durante el siglo XIX, Europa vivió muchos cambios debido a las protestas de los trabajadores por la revolución industrial, que transformó la forma de pensar, de la producción. Surgieron géneros nuevos, surgieron nuevos conflictos, también surgieron nuevas clases sociales, que en esto podemos encontrar las burguesas, el industrial y el presuliano. Algunas causas que surgieron en esta época fueron las jornadas laborales, el excesivo bajo salario, la plata que ganaban los obreros era muy poca, la verdad. Trabajo infantil, la falta de derechos laborables, ¿no? ¿Qué es la falta de derechos laborables? Los trabajadores que trabajaban en obras, ¿no? Como bien dice mi título, que es movimientos de obreros, no tenían derechos laborales, ¿no? Ni tampoco, como conocemos hoy en día, seguro, ¿no? Se hacen algún daño, ¿no? Se lastiman una pierna, se le rompe algo, ellos mismos tienen que verse por sí solos. No hay derecho de ellos mismos, no tienen derecho de que hay una explotación de ellos y nadie va a hacer nada porque no hay derechos. También voy a hablar sobre las demandas principales. Jornada laboral de mínimo, la jornada laboral debe ser de 8 horas. Esas fueron las demandas principales. Derecho de huelga. En donde dice jornada laboral de 8 horas, quiere decir de que la gente demandó esta demanda, ya que la gente la gente trabajadora debe trabajar mínimo 8 horas, no más, ya que se le conoce como explotación. Que también la gente puede ser tratada como esclavos. Como ya había dicho antes, no tienen derecho, entonces la gente trabaja porque quiere ganarse el dinero de buena forma. Derecho a huelga. La gente antes no tenía derecho a hacer huelga, ya que no estaba permitido, pero gracias a estas demandas principales, la gente por fin tuvo derecho a hacer huelga, ¿no? Como protestas, marchas hacia el Estado para promover sus bienes. Ahora voy a hablar sobre movimientos laborales del siglo XIX. Los trabajadores de las fábricas construyeron nuevas clases sociales. Esta fue llamada el proletariado. Esto se encargaba de articular en el entorno de demandas para mejorar su situación, así. Se encargaba de generar una organización de obreros que fueron compuestos por reformistas o revolucionistas. Por otro lado, la Iglesia Católica se manifestó a través de una nueva doctrina que fue ajena a este contexto. A continuación voy a hablar sobre las primeras acciones del proletariado. Hubo duras condiciones en esta época, como ya le había dicho hace un momento, de vida, ¿no? Impuestos por la industrialización. Esto provoca que surgiera movimientos y asociaciones de trabajo. Como ya le había dicho, esto está compuesto por tres, que es el cartismo, el ludismo y los sindicatos. Voy a hablar primero sobre el cartismo. El cartismo fue muy popular en inglés, que expresaba demandas políticas y asociadas. En la década de 1830 movilizó a miles de trabajadores, ¿no? Como podemos ver acá. Esto movilizó, ya que llegó como una movilidad para poder que los trabajadores lleguen más rápido a sus trabajos. Una serie de protección hormonal,
Esto fue llamada como la Carta del Pueblo. ¿Por qué fue llamada la Carta del Pueblo? Ya que en esta carta escribían todos, como se dice, Carta del Pueblo, todo el pueblo escribía sus cosas que ellos querían que cambiaran, ¿no? Como derechos, demandas, entre otras cosas. El pueblo escribía ahí y así le podrían hacer caso. Ahora voy a hablar sobre el ludismo. El ludismo, en el último tercio del siglo XVIII y también a principios del siglo XIX, se gestó en Gran Bretaña, como en otras partes de Europa. A esta fecha fue fuente, en esta época, en el siglo XVIII y XIX, fueron una fuerte malestar en la sociedad por parte de los trabajadores y artesanos. Ahora voy a hablar sobre los sindicatos o el sindicalismo. Desde 1699 el comportamiento británico había prohibido los derechos de la asociación, ya que no se podían asociar otras empresas, entre otros. La persistencia de las protestas ayudó al reconocimiento legal de los sindicatos, ¿no? Como lo pueden ver acá, la gente iba al sindicato para así poder ayudarse entre ellos mismos. Esto fue llamado como Grey Unions, que fue compuesta en 1824. Fue también entre 1830 y 1834 y en 1824. Se coordinó con los diferentes tipos de obreros y también sindicatos para la creación de Great Trade Union. A continuación voy a hablar sobre algunas internacionales obreras. En la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento obrero alcanzó mayor difusión, como pueden ver acá. Gracias a todo este conflicto se fueron generando más protestas en casi todos los países, no solamente en Europa, sino en varias partes del mundo. Las ideas marxistas y anarquistas se propagaron para la necesidad de una organización obrera, que se revela la necesidad de una organización que se agrupara por los sindicatos y así crear una asociación de obreros de distintos países, como pueden ver aquí. Gracias a esto se creó una asociación de obreros de distintos países, no solamente en Europa, sino en otros países como el sur o el norte. A continuación voy a hablar sobre las corrientes artísticas, ¿no? Un pequeño resumen que encontré en unas fuentes fue que las corrientes artísticas está compuesta por tres, que es el romanticismo, el realismo y el impresionismo. El romanticismo fue una corriente de pensamientos seguidas como creación contra el relacionismo de la Ilustración. Se desarrolló en el primer siglo XIX y se encontró en la expresión de los artes, como podemos encontrar en la pintura, música, literatura, entre otros. El romanticismo se encarga principalmente en la arte, ¿no? Ya que a la gente le gusta el romanticismo, podemos encontrarle clasificado en las pinturas, en la literatura, entre otros. El realismo fue un movimiento artístico que desarrolló principalmente en Francia, también en Gran Bretaña. Se levanta en el siglo XIX, se trata de una tendencia de que anhela reflejar y evidenciar lo que está pasando hoy en día, ¿no? En esa época se encargaba de compartir lo que está pasando, ¿no? También hoy en día, ¿no? Cómo se comparte la ola de caos, ¿no? No estamos seguros de uno mismo. El impresionismo. Acá quiero aclarar que también puso en el papelote un arte del impresionismo, ¿no? En el siglo XIX surgió varias pinturas, pero el más reconocido fue
fue llamada impresionismo, que se quiere decir de una ciudad. La pintura quiere expresar la ciudad, ¿no? Cómo se vería bonita si no hubiera todo este caos. Los impresionistas nos contribuían al grupo para así ver la preferencia de cada uno, también el color de la luz y de la justicia. Mis tres conclusiones finales son de que mi primera conclusión fue de que el salario en esta época era demasiado baja. Como había dicho al principio, si uno se lastima, en ese momento no podría acutar el Estado, ya que uno tiene que valerse por sí mismo. Uno, por querer trabajar, ganarse la plata honradamente, tiene que trabajar mínimo 8 horas, ya que pasada esa se le conoce como explotación. Mi segunda conclusión es de que gracias al Carta del Pueblo hubo muchas huelgas, ¿no? Como ya he dicho en el principio también, hubo muchas huelgas, protestas, como también pueden ver en esta imagen. Las personas iban con su cartelito así en la mano, decía en el cartel, un ejemplo podría decir: basta, no al abuso, no a la explotación, no al esclavismo. Uno, por querer trabajar, ganarse la plata honradamente, hace lo que sea para trabajar. Mi tercera conclusión es de que las corrientes artísticas en el siglo XIX está compuesta por tres, como ya lo había mencionado: es el romanticismo, realismo y impresionismo. Que estos tres están principalmente conformados por la arte, pintura, literatura, entre otros. Gracias. Gracias, hasta una segunda oportunidad.